A ver, pensemos en algo. ¿Qué tal si les digo que mucho de lo que damos por sentado sobre uno de los movimientos teológicos más importantes de la historia, pues no es del todo cierto? Suena fuerte, ¿verdad? Bueno, de eso se trata el análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en la obra de Richard Müller, Calvino y la tradición reformada, un libro que de verdad nos hace ver el pasado de una forma completamente diferente. Ok, hagamos un ejercicio rápido. Si yo digo Juan Calvino, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Para muchos, seguro es la imagen de un tipo súper serio, casi un genio solitario que se sentó un día y creó de la nada un sistema teológico súper rígido, ¿no? Lo que llamamos calvinismo. Pero, ¿y si esa foto que tenemos en la mente es solo una caricatura? ¿Y si la historia real se parece menos a un monólogo y más a una conversación súper animada entre un montón de mentes brillantes? Y miren, esto lo resume de maravilla. Por un lado tenemos el mito. Calvino como el único creador del calvinismo, un sistema que no se podía tocar y que sus sucesores, supuestamente, arruinaron. Y por el otro lado, lo que la historia de verdad nos cuenta. Calvino era, sí, una voz súper influyente, pero una entre muchas. La tradición reformada no era algo estático, sino algo vivo, que estaba en constante desarrollo, un diálogo que no paraba. O sea, Calvino era una figura clave, claro que sí, pero no era el único jugador en la cancha. Y es justo aquí donde el trabajo de Richard Müller se vuelve, fundamental. Su libro no es simplemente otra biografía de Calvino, para nada. Es más bien como una invitación a un viaje en el tiempo. Nos lleva directo al ambiente intelectual de los siglos XVI y XVII y nos dice, oigan, dejen un ratito en la puerta todo lo que quieren saber, porque lo que vamos a ver es mucho más interesante. El corazón del argumento de Müller, su idea central, se puede resumir en una expresión que a mí me encanta. La tradición reformada era una tradición abigarrada. ¿Qué significa eso? Pues que no era un monolito, un bloque de cemento, para nada. Piensen más bien en un tapiz lleno de colores y texturas diferentes. Unos hilos venían de Zúrich, otros de Ginebra, otros de Estrasburgo. Algunos hilos eran más gruesos, representando debates intensos, otros más finos, mostrando acuerdos sutiles. Esta idea de diversidad, de variedad, es clave para entender que no existía un único plan maestro dictado por una sola persona. Bien, para empezar a entender cómo se fue tejiendo este tapiz tan complejo, tenemos que enfrentarnos a uno de los mitos más grandes. Hay una palabra que muchas veces se usa casi como un insulto en teología: escolasticismo. Y créanme, la forma en que entendamos este término va a cambiar por completo cómo vemos toda la era posterior a la Reforma. A ver, el cuento que siempre nos han contado es más o menos así. Calvino era el teólogo puro, bíblico, pastoral, y sus sucesores, los que vinieron después, se desviaron, se perdieron en un escolasticismo súper seco y filosófico. Bueno, pues Müller demuestra que esa idea es sencillamente un error de base, porque el escolasticismo no era un conjunto de creencias, no era un qué pensar, era un cómo pensar. Era literalmente la caja de herramientas intelectual de la época. Piénsenlo como el método académico de ese tiempo, una forma de definir conceptos con mucha precisión, de armar argumentos lógicos y de organizar las ideas de una manera clara y coherente. Y aquí está el punto central de todo esto, que Müller subraya una y otra vez. El método no te dice a qué conclusión tienes que llegar. El hecho de que usaras la lógica de Aristóteles para analizar, por ejemplo, las causas de algo, no significaba que automáticamente te convertías en un determinista filosófico que negaba la libertad. Para nada. Se podían usar exactamente las mismas herramientas para defender la libertad humana. El método, en sí mismo, era neutral. Miren, esta analogía que se usa para explicarlo es buenísima. Imaginen a un chef profesional que tiene su set de cuchillos, los mejores del mundo. Con esos mismos cuchillos puede preparar un estofado de carne súper complejo o una ensalada fresca y ligera. Ahora pregunto, ¿a alguien se le ocurriría culpar a los cuchillos por el tipo de comida que sale de la cocina? Claro que no, la decisión es del chef, ¿cierto? Pues lo mismo pasaba aquí. El método escolástico eran los cuchillos, las herramientas. Los teólogos eran los chefs. Ellos elegían los ingredientes, los textos bíblicos, las doctrinas, y usaban esas herramientas para construir sus platos teológicos. Y la prueba de que esto es así es contundente.
El mismísimo método se usó para defender posturas teológicas que eran completamente opuestas. Por ejemplo, en el gran debate sobre la salvación, algunos teólogos usaron la lógica escolástica para defender el monergismo, la idea de que Dios es el único que actúa en la salvación. Pero otros, usando las mismas herramientas lógicas, argumentaban a favor del sinergismo, o sea, que hay una especie de cooperación entre la voluntad de Dios y la del ser humano. Y lo mismo pasaba con temas como la expiación de Cristo o el libre albedrío. Teólogos reformados y teólogos arminianos, que estaban en polos opuestos, usaban un lenguaje y una lógica muy parecidas. La diferencia es que llegaban a destinos totalmente distintos. El método era como el mapa, pero cada quien trazaba su propia ruta. Perfecto. Entonces, si ya desmontamos el mito de que el escolasticismo fue algo malo que corrompió todo, y si ya entendimos que Calvino no fue un dictador teológico, la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué era entonces la tradición reformada en sus inicios? La respuesta que nos da Müller es de verdad fascinante. Era una conversación. A ver, tratemos de imaginarlo. Piensen en una red, como el Internet del siglo XVI, pero con cartas de papel y tinta. Cartas yendo y viniendo por toda Europa. Teólogos en Ginebra hablando con los de Zúrich, los de Heidelberg escribiendo los de Londres, discutiendo, compartiendo ideas, a veces poniéndose de acuerdo y otras veces, debatiendo con una pasión tremenda. Esto no era una monarquía teológica con Calvino sentado en un trono, para nada. Era más como una república de ideas, un ecosistema intelectual superdinámico y siempre en movimiento. Y esta tabla nos da una pequeña probadita de esa diversidad. Miren nomás los personajes. Tenemos a Calvino, claro, con su formación humanista, pero que usaba la lógica escolástica sin problemas. Pero luego está Pedro Mártir Bermillo, un italiano que venía de una tradición tomista y agustiniana, y que le metió una profundidad filosófica a los debates que fue increíble. O Teodoro de Beza, el sucesor de Calvino. Él no era una copia de Calvino. Su enfoque era más hacia el lenguaje y su famosa tabla de la predestinación es un desarrollo que va mucho más allá de lo que Calvino mismo escribió. Y ni hablar de gente como Johannes Laski, un reformador polaco que, aunque respetaba muchísimo a Calvino, tenía sus propias ideas muy firmes sobre la Santa Cena y no dudaba en defenderlas. ¿Vemos? Esto no es un coro cantando la misma nota. Es una orquesta, una sinfonía con muchas voces diferentes. Así que la conclusión es inevitable, ¿no? La teología reformada no salió de la cabeza de un solo hombre, por más genio que fuera. Se forjó en el calor del debate, de la colaboración. Fue un proyecto de toda Europa, construido por una comunidad de académicos. Llegados a este punto, es muy probable que alguien esté pensando, ok, súper interesante la clase de historia, pero ¿y a mí qué? ¿Por qué me debería importar esto hoy en día? Es una pregunta válida. ¿Qué cambia realmente saber que Calvino no era un llanero solitario teológico? Pues, como argumenta Müller, la respuesta es que lo cambia absolutamente todo. A ver, ¿por qué es tan importante este libro? Primero, porque nos libera de las caricaturas. Dejamos de ver a estas figuras históricas como estatuas de bronce, perfectas e intocables, y empezamos a verlos como lo que eran, seres humanos de carne y hueso, con sus genialidades y sus debates. Segundo, nos enseña algo súper valioso, caridad intelectual. Cuando vemos a los mismísimos fundadores de una tradición discutiendo entre ellos con fuerza, pero con respeto, aprendemos que el desacuerdo no es traición, es una señal de que la tradición está viva. Tercero, nos da el contexto correcto para leer los textos de esa época. Entender que Beza no es solo un eco de Calvino nos permite leer a Beza y valorar su propia contribución, por ejemplo. Y por último, nos vacuna contra dos enfermedades muy comunes, la de idealizar el pasado como si fuera una edad de oro o la de demonizarlo. Nos muestra la teología como lo que realmente es, una conversación viva que respira y crece con el tiempo. Por todo esto, el libro de Müller no es solo un libro de historia, es más como un mapa para un viaje que nos lleva a una comprensión mucho más profunda. El primer paso de ese viaje es derribar las caricaturas. El segundo es adentrarnos en la historia real, con toda su diversidad. El tercer paso es aprender a escuchar al pasado en sus propios términos, no en los nuestros. ¿Y cuál es el destino final de este viaje? Pues la capacidad de abrir los grandes textos clásicos de la teología y leerlos con una claridad, con una luz nueva, que antes simplemente no teníamos. Entonces, la pregunta final es, ¿estamos listos para ir más allá del mito y descubrir la historia real de la tradición reformada?
Si la respuesta es sí, entonces el libro de Richard Muller no es solo algo que se recomienda. Es una lectura fundamental, de verdad. Es una invitación a sumarse a esa gran conversación que empezó hace siglos, a disfrutar su complejidad y a redescubrir una herencia teológica mucho, pero mucho más rica y dinámica de lo que nos habían contado. Visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.